Bueno, pues entonces vamos a comenzar. ¿Lo grabas tú o lo grabo yo, Fer? Como me digas. ¿O podemos Sí, yo lo grabar grabo. los dos? Sí, te quieres por cualquier cosa, ya sabes que siempre falla la tecnología. Sí, lo grabo yo también. Listo, yo ya estoy grabando. Vale. Y pues ya sabes, Fer, cualquier cuestión. Sí, La yo también, comentas. digo, también a mí me salen dudas, ¿eh? No creas Sí. que Hugo, también si soy... quieres comentar algo, para que enriquezcamos este video. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar del tema de inoculación de embrión de pollo. Como los alumnos ya deben de estar enterados, los virus son agentes infecciosos que carecen de cualquier mecanismo para poder autoperpetuarse, entonces tienen que utilizar los mecanismos de las células para poder generar nuevas partículas virales, ¿no? Entonces, en los laboratorios de virología, como ya se ha comentado con anterioridad, los sistemas en los que nosotros podemos aislar y replicar a los virus son el uso de animales de laboratorio, el uso de huevos embrionados o mediante cultivo celular. En esta ocasión vamos a tratar la inoculación de huevos embrionados, específicamente huevos de embrión de pollo, para la replicación de los virus, en la cual vamos a nosotros generar entonces diversos estudios con estos sistemas. Sí, el objetivo de esta práctica es que los alumnos conozcan la importancia del embrión de pollo como un medio de aislamiento para los virus, ¿sí? Que se familiaricen con el manejo de las técnicas de inoculación y que conozcan cuáles son las técnicas para la recuperación de virus a partir de estos huevos embrionados y que conozcan cuáles son las lesiones que pueden generar los virus al replicarse en los embriones, ¿sí? El embrión de pollo tiene ventajas importantes que lo han hecho un sistema bastante popular en el aislamiento de virus. Sí, estamos hablando de que son de fácil adquisición y producción, ¿no? Hay laboratorios y empresas que se dedican a la producción de embriones específicamente para su utilización en los laboratorios de investigación y de diagnóstico virológico, ¿no? Entonces, el contacto con estos laboratorios es esencial para poder tener una dotación de estos elementos para poder hacer el aislamiento, que realmente no es tan complicado, ¿no? Son económicos, tienden a ser relativamente económicos, ya que no se suman costos de mantenimiento elevados, como sucede cuando trabajamos con animales de laboratorio, es decir, un embrión de pollo nosotros no tenemos que estar alimentándolo, no tenemos nosotros que estar haciendo limpieza, por lo tanto podemos minimizar la cantidad de personal en un laboratorio que utiliza embriones de pollo. El mantenimiento tampoco es complicado. Con tener una incubadora adecuada podemos nosotros mantener los embriones en perfecto estado, ¿no? Son de fácil manipulación y almacenamiento, es decir, nosotros podemos mantener una cantidad importante de embriones de pollo en una incubadora, ¿sí? Y que correspondería a un espacio que podemos considerar bastante reducido. Y pues manipular un embrión de pollos es bastante sencillo, no tenemos que tomar consideraciones especiales, salvo el que son elementos delicados y que tenemos que manejarlos pues con el cuidado adecuado para evitar que exista desprendimiento de las membranas o rotura del cascado. Son relativamente exentos de virus y microorganismos en su interior. Aquí tenemos que considerar que los embriones que se utilizan para investigación y diagnóstico virológico corresponden a embriones que son producidos por gallinas libres de patógenos específicos, lo cual garantiza que que no exista ningún virus o ningún microorganismo que pudiera estar contaminando a nuestro huevo embrionado. Y finalmente, otra de las ventajas que tiene el uso del embrión de pollo es que el sistema inmunológico de estos embriones no está perfectamente desarrollado, por lo tanto no vamos a tener una interferencia en cuanto a la replicación de los virus. Podemos considerar que el virus libremente se va a replicar. Sí, obviamente en algunas condiciones puede haber excepciones, sin embargo en la mayoría de los virus que nosotros trabajamos en embriones de pollo no hay una intervención directa de la respuesta inmunológica. Probablemente una de las
desventajas que tenemos con respecto a los embriones de pollo en comparación, por ejemplo, con el uso de animales de laboratorio, es que no podemos determinar exactamente el momento en el que el virus se está replicando, debido a que no vamos a observar la presencia de signos clínicos, ¿sí? Al estar dentro de un cascarón opaco, nosotros no podemos visualizar, ¿sí? Los tejidos del embrión, y entonces no vamos a poder determinar, ¿sí? Durante el proceso de incubación si el virus está replicando. No tenemos que esperar hasta que termine la incubación de este huevo embrionado para poder, mediante la verificación de lesiones, si se replicó o no el virus que nosotros inoculamos. Ahora bien, tenemos que describir lo que es la anatomía del embrión de pollo. Esto es muy importante porque el conocer esta anatomía nos va a permitir entender que existen diversas vías de inoculación, ¿no? Nosotros podemos colocar a los virus en diversas partes del embrión dependiendo de algunas características que vamos a ir describiendo poco a poco, ¿sí? Y también que nosotros, al conocer la anatomía del embrión, podemos valorar perfectamente cuáles son las lesiones que se está generando una vez que nosotros inoculamos un virus. ¿Sí? Entonces vamos a partir del exterior hacia el interior. El embrión va a estar dentro de un cascarón. Como ya habíamos comentado, este cascarón está compuesto de compuestos orgánicos de calcio. Es una barrera semi-impermeable que permite el intercambio únicamente de algunos líquidos y de gases. No permite la entrada de macromoléculas al embrión, ¿sí? Entonces es una barrera de protección. Inmediatamente bajo el cascarón tenemos una membrana. Esta membrana se denomina la membrana propia del cascarón y recubre toda la parte interna del cascarón, con excepto del polo superior del cascarón, donde no va a estar unida al cascarón, sino que va a dejar un espacio que conocemos o denominamos como cámara de aire. Esta cámara de aire tiene la función de proteger al embrión, ¿sí? Va a hacer las veces de un amortiguador hasta cierto punto al movimiento, y además le sirve como reserva gaseosa al embrión, es decir, esto puede permitir que haya una reserva de oxígeno que pueda ser utilizado al embrión en caso de ser necesario. ¿Sí? Nosotros vamos a aprovechar la cámara de aire para poder nosotros posteriormente elegir el sitio en el que nosotros vamos a realizar las diferentes vías de inoculación. Inmediatamente interno a la membrana propia del cascarón tenemos una membrana que es la membrana coriolantoidea. Esta membrana coriolantoidea que estamos viendo en esta diapositiva, que es una membrana altamente vascularizada, va a recubrir todo el interior de la membrana propia del cascarón y nos va a formar una cavidad o un saco que se conoce como el saco coriolantoideo. En esta saco coriolantoideo vamos a encontrar el líquido coriolantoideo, ¿sí? Que es precisamente donde vamos a encontrar todos los desechos metabólicos que genera el embrión durante su proceso de desarrollo, ¿sí? La membrana coriolantoidea, al estar altamente vascularizada, le va a servir al embrión como una especie de pulmón, es decir, el intercambio gaseoso se va a llevar a cabo en esta membrana. ¿Sí? Entonces el embrión va a respirar a través de la membrana coriolantoidea. ¿Sí? El embrión lo vamos a encontrar en el centro de nuestro huevo. El embrión va a estar dentro de una membrana que nos va a generar lo que conocemos como el saco amniótico. ¿Sí? El saco amniótico es una membrana que va a estar llena de líquido amniótico, que es un líquido completamente transparente, de apariencia cristalina y brillante, que va precisamente a mantener en su interior al embrión y le va a proporcionar amortiguamiento al embrión para su protección, y que le va a permitir desarrollarse. Conectados que van a ir directamente hacia lo que es la membrana coriolantoidea, y vamos a tener una parte, ¿sí? Que va a estar conectado a otra estructura que también es una estructura membranosa que se conoce como vitelo o saco vitelino. Este vitelo o saco vitelino va a ser un almacén de todos los nutrientes que necesita el embrión para poder sobrevivir y para poder desarrollarse durante el periodo de incubación. ¿Sí? Entonces, generalmente lo vamos a encontrar de un color amarillo anaranjadoso, dependiendo la especie y la raza de
de las gallinas productoras de este embrión, ¿sí? Y este es un contenido, el contenido del saco vitelino, que es rico en proteínas y es rico en lípidos y vitaminas y otros elementos esenciales para el correcto desarrollo del embrión, ¿sí? Lo que nosotros en un huevo no embrionado conocemos como la yema del huevo, a eso corresponde este saco vitelino, ¿sí? Todas estas estructuras en el interior del cascarón van a estar rodeadas de un material proteico, ¿sí? En forma de gel o de gelatina, que se conoce como la albúmina. Esta albúmina precisamente nos va a ayudar a proteger al embrión, va a servirle como un amortiguador al embrión, ¿sí? Para mantener las estructuras durante el proceso de desarrollo. Y como vemos en esta diapositiva, conforme se va desarrollando el embrión, pues obviamente van a irse modificando el tamaño de las estructuras. Aquí estamos viendo un embrión de aproximadamente 5 días de incubación, y aquí ya tendríamos un embrión que podemos considerar que está a término, ¿no? Estamos hablando de un embrión de aproximadamente 19 a 21 días, donde ya vemos que el desarrollo del ave es bastante avanzado, ya tiene la presencia de plumas y ya está de hecho en el proceso de la ruptura de la cámara de aire para posteriormente romper el cascarón y poder eclosionar. ¿Sí? Conforme este embrión va creciendo, pues obviamente estructuras como el saco vitelino se van a ir reduciendo poco a poco, ¿sí? Hasta que sea reabsorbida una vez que el ave eclosione de este cascarón, ¿sí? Donde sí vamos a ver un acúmulo de metabolitos, entonces va a ser a nivel de la cavidad coreo-alantoidea. Y en general estas son entonces las estructuras anatómicas que forman parte del huevo embrión. Sí, es importante mencionar entonces que estas estructuras están muy relacionadas a cuáles son las vías de inoculación que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para que los virus puedan replicarse apropiadamente, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar la inoculación de embriones de pollo, tenemos que inicialmente verificar que el huevo con el que vamos a trabajar se encuentre viable, es decir, que esté vivo, y que se encuentre en buen estado para que permita la correcta replicación de los virus. Entonces, mediante una fuente de luz concentrada que llamamos ovoscopio, nosotros vamos a determinar la viabilidad del embrión. Esta viabilidad principalmente nosotros la vamos a identificar por la presencia de la vascularización de la membrana coralantoidea. En esta imagen podemos ver, y marcado con las flechas, precisamente los vasos sanguíneos principales de esta membrana. Este es un indicador de que el embrión se encuentra viable, ¿sí? Al embrión estar vivo y al estar circulando la sangre del embrión y de los tejidos embrionarios, pues obviamente vamos a poder determinar la presencia de estos vasos sanguíneos importantes, ¿no? Entonces, la principal muestra de viabilidad de nuestro huevo embrionado es la presencia de estos vasos sanguíneos de la membrana corolantoidea. Gerardo, me gustaría comentarles, en el laboratorio hubo experiencia con usar otro tipo de huevos embrionados, fueron de paloma. Evidentemente si han visto, bueno, si se observan otro tipo de cascarones, normalmente son de otras coloraciones, azules, ¿no? O de otras tonalidades, y además están moteados. Por otro lado, no se han trabajado con otras especies de huevos de otras aves, particularmente por las cantidades que se requieren. Entonces normalmente son aves comerciales. Alguien podría decir, bueno, a lo mejor en el caso de las avestruces ya de pronto se producen, pero bueno, son huevos demasiado grandes y pues no se tiene experiencia en ese sentido, ¿no? Por eso los de gallina son la mejor opción en este contexto de inocularlos con virus, porque son los que más fácilmente pueden conseguir. Gracias, Gerardo. Inclusive en ese contexto también, por ejemplo, hay unas cepas del virus de la rabia vacunales que se adaptaron a huevos embrionados de ganso. La cepa fluri del virus de la rabia están precisamente producidas en huevo de ganso. Obviamente por la capacidad o la disponibilidad de huevo de ganso, pues es un poquito más complejo conseguir este tipo de huevos embrionados, como mencionaba el doctor Hugo, en donde pues tenemos un mayor acceso a lo que son las aves, las gallinas ponedoras comerciales. Y de esas gallinas ponedoras, Gerardo, ¿hay alguna raza en específico por factores de crecimiento y demás?
días de eclosión, etcétera, o no sé, por manejo genético que se haya hecho a lo largo de toda la historia de las aves, o sea, que algún tipo de raza en específico sea el que se ocupe para la producción ya en masa de agentes virales, ¿no? No sé. Sí, se buscan lo que son razas que son ponedoras, las mismas razas que se utilizan para la producción de huevo para consumo, son las mismas razas que se pueden utilizar para la producción de estos huevos embrionados. La única consideración es la cantidad de huevo que llegan a producir. Tenemos, por ejemplo, la Kentucky. Esta raza Kentucky llega a producir por día hasta 3 o 4 huevos, ¿no? Porque ya están seleccionadas genéticamente para hacer gallinas, llamémosle, altamente prolíficas, ¿no? Entonces, generalmente eso son las mismas razas que se utilizarían para producción de huevo de consumo. Sí, y se prefieren particularmente las de cascarón blanco, en vez de las de rojo, la de cascarón blanco por la visualización con el ovoscopio, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, otro de los detalles importantes en cuanto a la revisión pues, de la viabilidad del embrión, nosotros podemos detectar movimiento en el embrión, ¿no? El embrión puede localizarse, como estamos viendo en esta fotografía, donde estamos observando la presencia de los vasos sanguíneos de la membrana coronatoidea y estamos observando esta estructura más opaca que se encuentra en esta parte, que podemos considerar que se trata del embrión. Y muchas veces cuando hacemos este ovoscopiado, nosotros podemos apreciar el movimiento del embrión. Tenemos que considerar que cuando nosotros hacemos este ovoscopiado, estamos sacando a los embriones de la incubadora, los estamos cambiando de temperatura, y esto obviamente va a generar llamémosle incomodidad en el embrión, y esto puede generar que exista movimiento. Entonces es importante también localizar la presencia del embrión. Ahora, no siempre los embriones se mueven. Hay veces en que los embriones no van a presentar ningún movimiento, y esto no quiere decir que el huevo no sea viable. Mientras haya irrigación, mientras estemos observando estos vasos de la membrana coronatoidea, ¿sí? Podemos considerar que este embrión es susceptible a ser inoculado con el virus para que se pueda replicar, ¿sí? En este momento es también importante mencionar que nosotros podemos hacer la delimitación de la cámara de aire. Como se había comentado con anterioridad, vamos a utilizar nosotros la cámara de aire como una marca de posición para que nosotros podamos entonces hacer las diferentes vías de inoculación, ¿no? Entonces es importante que cuando hacemos el ovoscopiado marquemos, ¿sí?, con un lápiz lo que es los bordes de nuestra cámara de aire, y con un tachecito o un puntito podemos marcar la posición aproximada donde se encuentra nuestro embrión para podernos situar en las diferentes vías de inoculación. Aquí, por ejemplo, tenemos otro embrión donde alcanzamos a ver muy bien lo que son el embrión, ¿sí? Inclusive podemos observar una porción un poquito más oscura que probablemente pudiera ser que fuera el ojo del embrión. Estamos viendo los vasos sanguíneos que irrigan la membrana coronatoidea, y esta parte de aquí pudiera ser considerada que es parte de la albúmina, ¿sí? Y cuando tenemos un embrión muerto o un embrión que no es viable para la replicación, entonces vean en esta fotografía cómo carece de vascularización. No hay vasos sanguíneos apreciables a este nivel, ¿sí? Aquí nos marca la ausencia de movimiento del embrión, aunque es importante mencionar, no siempre los embriones viables se mueven, ¿sí? Pero la ausencia de vascularización es la principal señal de que este embrión está muerto, de que este embrión nosotros no lo vamos a inocular porque no vamos a encontrar células que permitan la replicación viral, porque ya se encuentran muertos los tejidos dentro de este embrión. Aquí inclusive en esta imagen que estamos viendo a continuación, alcanzamos a ver ya el desprendimiento de lo que es la membrana coralantoidea. Sí, al embrión, al estar muerto y al venir un proceso de autólisis de los tejidos embrionarios, pues va a haber un proceso entonces donde se va a empezar a desprender la membrana coralantoidea, ¿no? Este es otro signo de que nosotros ya no tenemos un embrión viable y este no debe de ser inoculado. Bueno, las vías de inoculación. Existen varias vías de inoculación. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Hay diferentes tipos de virus o de microorganismos que se pueden inocular en las diferentes vías.
En el manual del laboratorio de virología viene una tabla donde vienen marcadas las vías de inoculación y vienen marcados cuáles son los virus que generalmente se inoculan por estas vías. Vamos a hablar que una de las principales vías es la vía de inoculación de la cavidad alantoidea. Para la vía de inoculación en la cavidad alantoidea, nosotros situándonos en el borde de la cámara de aire y del lado contrario a la presencia del embrión, aproximadamente a medio centímetro del borde de la cámara de aire, nosotros vamos a hacer una perforación en el cascarón y vamos a introducir nuestra aguja para que el inóculo viral quede directamente dentro de la cavidad alantoidea. Los virus que se inoculan en esta vía tendrán acceso a todo lo que son las células que nos están formando, la membrana coriolantoidea y los vasos sanguíneos. Y de esta forma se pueden distribuir por todo el embrión y pueden replicarse en varios tejidos embrionarios. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esta vía? Que podemos nosotros obtener el líquido de la cavidad alantoidea, donde podemos detectar una gran cantidad de virus una vez que se hizo el periodo de incubación, y que es un virus que está relativamente exento de elementos que pudieran interferirnos con algunas pruebas, como lo que son las técnicas de hemoaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación. Es decir, nosotros a partir del virus que se replicó en la membrana coriolantoidea, en la cavidad alantoidea, nosotros podemos a partir de este líquido inmediatamente hacer técnicas de hemoaglutinación sin la necesidad de tener que hacer una purificación de nuestro inóculo viral, ¿sí? Algo que sucede, por ejemplo, con la vía de inoculación en el saco vitelino, es que por los mismos componentes que contiene el saco vitelino, este inóculo sí necesitaría un proceso posterior de purificación, ya sea mediante una centrifugación, ¿sí? Con gradientes de densidad o con una ultracentrifugación para poder separar los componentes del saco vitelino de las partículas virales, ¿no? Entonces esta vía de inoculación pues requiere un poquito más de trabajo para poder trabajar con el inóculo. ¿Cómo se hace esta vía? Vamos a partir de la parte superior del cascarón. En la parte más alta de lo que es la cámara de aire hacemos la perforación, metemos la aguja en forma recta para acceder a este saco vitelino. Nada más quería comentar ahí, Gerardius, que también esta vía coriolantoidea es mucho más frecuente usarla en bacterias intracelulares obligadas como clamidias y riquecias, que se ha visto que es una buena fuente para el crecimiento de este tipo de bacterias. Para micoplasmas también se llega a ocupar, ¿no? No sé. No, micoplasmas no tanto, porque los medios que hay comerciales funcionan, pero estas bacterias requieren también células vivas, entonces por eso el embrión y particularmente saco vitelino es una buena opción. Muy bien. La vía de inoculación en la cavidad amniótica es una vía un poquito más compleja porque obviamente tenemos que tener bien localizada la posición del embrión. En esta vía se utilizaría para inocular virus que tengan acceso directo al embrión en sí. Sí, entonces es una vía un poquito más compleja. Generalmente se hace del lado, obviamente, donde nosotros localizamos la posición del embrión. Inclusive hay protocolos que mencionan la apertura de una ventana para poder localizar al embrión, es decir, en lugar de hacer una sola perforación, hacemos un corte o quitamos un cuadro del cascarón para poder visualizar al embrión y poder hacer la inoculación directa. Es una vía compleja, es una vía que requiere cuidados especiales para no llegar a lesionar al embrión, y lo cual generaría que se perdiera la viabilidad del mismo, ¿no? Entonces esta es una vía un poco más compleja. Y finalmente tenemos la vía de inoculación de la membrana coriolantoidea. En esta vía es la única en donde nosotros no vamos a utilizar la cámara de aire para inoculación, sino que nos vamos a ir a un costado del cuerpo del cascarón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros dejemos el inóculo viral entre lo que es la membrana coriolantoidea y la membrana propia del cascarón. Los virus que se inoculan por la vía membrana coriolantoidea son aquellos virus que generalmente van a formar placas cuando se replican en la misma. ¿Sí? Entonces, virus que pertenecen a
a la familia Poxviridae o herpes viridae son los que se inoculan por esta vía, porque cuando se replican vamos a observar más adelante cómo van a producir focos de replicación o placas que pueden ser evaluadas en algunos aspectos, como por ejemplo lo que es virulencia de la cepa viral, ¿no? Entonces, para hacer esta técnica, lo que tenemos que hacer nosotros es perforar un agujerito en la parte superior de la cámara de aire para que mediante una manguera nosotros extraigamos el aire de la cámara de aire, y esto lo que va a hacer es que cuando nosotros perforemos otro pequeño agujero en el costado del embrión, se genere una pequeña concavidad en donde nosotros vamos a colocar el inóculo viral, y posteriormente tendremos que hacer el sellado del cascarón para poder permitir entonces la incubación de estos virus y que podamos observar las lesiones que vamos a revisar más adelante. Sí, aquí ya tenemos en fotografía ya cómo se ven las diferentes vías de inoculación. Sí, aquí estamos con la vía del saco vitelino, como mencionábamos, en la parte superior, que es lo que comentaba el doctor Hugo, muy buena para algunas bacterias que son intracelulares y que requieren células vivas para poder crecer. La vía de inoculación, la cavidad amniótica, nosotros tendríamos que hacer esta perforación, como ven ustedes, a medio centímetro del borde, pero del lado en donde nosotros tengamos localizado el embrión. Caso contrario, la vía de inoculación cavidad alantoidea, ¿sí? La vamos a generar del lado contrario a donde se encuentra el embrión. El embrión debe de estar de este lado y nosotros vamos a aplicar el inóculo de esta parte. Y aquí tenemos la vía de inoculación de la membrana corolantoidea. Si se fijan en esta fotografía, aquí está nuestra cámara de aire marcada y estamos haciendo el inóculo en este costado. Ahorita vamos a ver estas imágenes con mayor detalle. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir para realizar la inoculación del embrión de pollo? Independientemente de cuál sea la vía de inoculación que escojamos, estos son los pasos que tenemos que seguir, ¿no? 1, determinar la viabilidad del embrión, es decir, mediante el loboscopio buscaremos la presencia de los vasos sanguíneos de la membrana corolantoidea, ¿sí? Y de ser posible, pues veríamos la motilidad embrionaria, ¿sí? Paso 2, tenemos que delimitar la cámara de aire y localización del embrión, como les habíamos mencionado. Para este paso tenemos que utilizar un lápiz, ¿sí? No podemos utilizar plumones, no podemos utilizar plumas, porque las tintas pueden contener elementos que pudieran llegar a ser absorbidos por el embrión y resultar tóxicos, y entonces nos pueden minimizar o nos pueden disminuir la viabilidad del embrión. Entonces necesitamos utilizar lápices, ¿sí? Porque el lápiz, al estar hecho de carbón, no puede ser absorbido por el cascarón y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, se delimita completamente la cámara de aire, se pone una marca en la posición aproximada del embrión, y el siguiente paso es hacer la desinfección de nuestro cascarón, ¿sí? Específicamente de lo que es el sitio de inoculación, para posteriormente hacer una perforación que nos permita pasar la aguja, ¿sí? Haremos la inoculación. Posteriormente a la inoculación, sellamos los orificios que se realizaron, que pues este sellado puede hacerse con parafina líquida o con pegamento blanco, como lo hacemos nosotros en el laboratorio. Marcamos nuestros embriones, ¿sí? Ponemos la identificación del embrión, ponemos qué virus fue el que se inoculó, en qué fecha, ¿sí? Y posteriormente iniciamos el proceso de incubación. Estos embriones inoculados deben ser revisados periódicamente, por lo menos cada 24 horas, mediante ovoscopía, para determinar la viabilidad de los embriones. Aquellos embriones que mueran en el proceso de incubación y que no cumplan el tiempo concreto de incubación, deben ser retirados y deben ser colocados en el refrigerador para su posterior eliminación. Aquellos embriones que permanezcan viables durante todo el proceso de incubación, entonces ya pasarían al proceso en donde nosotros cosecharíamos el inóculo viral y revisaríamos las lesiones que producen los virus. Y aquí ya en estas imágenes podemos ver todo el proceso. Como ven ustedes, los huevos embrionados los vamos a colocar en estas charolas
de cartón, ¿sí? Que nos ayudan a mantenerlos en la posición. Siempre debemos mantener el huevo embrionado con la cámara de aire hacia la parte de arriba. Si nosotros los colocamos al revés, generamos estrés innecesario en los embriones, ¿sí? Entonces siempre tiene que ir la cámara de aire arriba. Vamos a hacerlo siempre en una mesa perfectamente desinfectada, con 2 mecheros, como están viendo ustedes en esta diapositiva. Estos 2 mecheros lo que nos van a generar es un área de esterilidad alrededor de la flama del mechero, lo cual nos va a generar un área de trabajo estéril, y además nos van a ayudar a mantener un poco lo que es la temperatura del embrión, ¿sí? No debemos dejar que el embrión se enfríe, porque obviamente esto puede generar estrés y puede causar una disminución en la viabilidad del embrión, ¿sí? Una vez que nosotros entonces ya tenemos el embrión, hacemos nuestro boscopiado, ¿sí? Aquí delimitamos la cámara de aire, marcamos la posición del embrión, ¿sí? Y procedemos a hacer la desinfección del cascarón. Inicialmente nosotros la desinfección la hacemos con alcohol al 70% y posteriormente desinfectamos con yodo al 2% la zona de la cámara de aire, o solamente la zona donde vamos a hacer la perforación del cascarón para hacer la inoculación, ¿sí? Dependiendo, como comentábamos, de la vía de inoculación, entonces será la zona donde nosotros hagamos la perforación. Para hacer la perforación podemos utilizar estas lancetas que se utilizan para la toma de muestras de sangre para los pacientes diabéticos, o nosotros utilizamos unas agujas cortas calibre 16 que hemos implementado para hacer este tipo de perforaciones, ¿sí? Como ven ustedes en esta imagen, ¿sí? Esta vía de inoculación es la vía de inoculación en la cavidad alantoidea. Aquí está la aguja, va a entrar en el orificio que se hizo a medio centímetro del borde de la cámara de aire, ¿sí? Y del lado contrario la posición del embrión, que va a estar marcada con esta X. Una vez que nosotros hicimos la inoculación, que generalmente estamos inoculando de 0.1 a 0.2 mililitros de inóculo viral, ¿sí? Procedemos a hacer el sellado del orificio con una gotita de pegamento blanco, y ya que está sellado, entonces ya marcamos, en este caso, si ven ustedes, dice bronquitis infecciosa. En este caso, con el lápiz se marca, se pone la fecha de incubación, cuál fue la vía de inoculación. En el caso de la membrana coronatoidea, como comentábamos, hacemos 2 perforaciones, uno en el ápice de la cámara de aire y la otra en uno de los laterales, para después, con una manguera de látex, como están viendo en esta imagen, vamos a extraer el aire de la cámara de aire. Entonces lo que vamos a observar es la formación de esta cavidad al separarse la membrana coronatoidea de la membrana propia del cascarón, y aquí está el agujero que nosotros generamos en el cascarón. Entonces aquí ya nosotros podemos hacer nuestra inoculación, ¿sí? Entonces introducimos nuestra aguja por el lado del bisel y colocamos aquí el inóculo y procedemos a hacer el sellado de ambos orificios. Una vez hecha la inoculación, tenemos que incubar 37 grados centígrados durante 3 a 6 días, dependiendo del virus que se trabajó. Esto va a variar. En el laboratorio nosotros trabajamos 2 virus, el virus de Newcastle y el virus de bronquitis infecciosa, que en el caso del virus de Newcastle el periodo de incubación es de aproximadamente 3 a 5 días, y en el caso de bronquitis infecciosa nos podemos ir hasta 6 días de incubación, ¿sí? Y durante este proceso de incubación que hemos mencionado, pues tenemos que estar constantemente ovoscopiando a los embriones, y tenemos que ir eliminando aquellos embriones que mueran antes de que termine el proceso de incubación, ¿sí? Lo que comentábamos, todos aquellos embriones que no sean viables durante este proceso deben de ser eliminados. Los metemos nosotros en el refrigerador, ¿sí? Y los podemos eliminar posteriormente. Una vez que nosotros terminamos el periodo de incubación, entonces nosotros vamos a proceder a hacer la cosecha del virus inoculado. Este proceso, nosotros lo que vamos a hacer es, una vez terminado el periodo de incubación, sacamos los embriones de la incubadora y lo vamos a meter al refrigerador a 4 grados centígrados. A estos 4 grados centígrados lo que vamos a hacer es eutanasiar a los embriones, ¿sí? Para poder hacer la obtención del inóculo viral y la revisión de las lesiones generadas por los virus, ¿no? Entonces, una vez que nosotros eutanasiamos a nuestros embriones en el refrigerador,
¿sí? Vamos a retirar el cascarón de la cámara de aire. Generalmente nosotros utilizamos una tijera para ir cortando todo el borde de la cámara de aire. Retiramos el cascarón y exponemos la membrana propia del cascarón, como estamos viendo en esta imagen. Y vamos a observar la presencia del saco vitelino. Nosotros, para hacer la cosecha del líquido de la cavidad alantoidea, nos vamos a ir del lado contrario a donde está el saco vitelino. Tenemos nosotros que introducir nuestra aguja de forma vertical en esta porción de aquí para obtener todo este líquido que corresponde de la cavidad alantoidea. Como están ustedes viendo en esta otra imagen, aquí ya se introdujo la jeringa y se está obteniendo el líquido, que siempre debe de tener un color claro, transparente o un poco opaco, que nos está indicando que estamos haciendo la cosecha apropiada de líquido de la cavidad alantoidea. Si nosotros lo llegamos a contaminar con el contenido del saco vitelino, es decir, si este líquido se ve amarillo con la apariencia de una llama de huevo, esa cosecha ya está contaminada y ya no la vamos a poder utilizar para las técnicas de hemoaglutinación que se tendrían que hacer posteriormente. Esta es la calidad que deberíamos nosotros obtener del inóculo para poder trabajar con técnicas de hemoaglutinación posteriores. Este líquido nosotros posteriormente lo envasamos en tubos de ensayo y se mete al congelador para poder ser trabajada en las prácticas posteriores. Una vez que nosotros obtuvimos el líquido de la cavidad, el siguiente paso es la revisión de las lesiones. Con una pinza retiramos la membrana propia del cascarón que nos está cubriendo todo lo que es la zona que retiramos de la cámara de aire para poder exponer los tejidos, y entonces vamos a voltear nuestro huevo embrionado y ayudándonos de una pinza vamos a sacar completamente al embrión para poder hacer la revisión, ¿sí? Y en este caso, en esta fotografía, este es un embrión sano, sin inocular, donde vamos a observar las diferentes estructuras, ¿sí? Que ya hemos comentado, ¿no? Tenemos, para empezar, la membrana coralantoidea, que es esta membrana que, como ven ustedes, está altamente vascularizada, como mencionábamos. Nuestro embrión, este es un embrión de aproximadamente 8 días de incubación. Por el tamaño del embrión lo podemos determinar, y va a estar dentro de la cavidad amniótica. Fíjense cómo el líquido de la cavidad amniótica es un líquido completamente transparente e inclusive se alcanza a ver brillante. Importante determinar estas características porque, como vamos a ver más adelante, en algunos virus inoculados nos altera las características del líquido de la cavidad amniótica. Aquí tenemos el saco vitelino con sus características normales. En esta imagen les ponemos algunas imágenes de los cambios que se generan post-mortem, es decir, todos estos embriones murieron dentro del cascarón antes de la inoculación. Entonces no son lesiones atribuibles a la replicación viral, sino que son cambios normales que se generan en una autólisis de los tejidos embrionarios por una muerte prematura del embrión. Y entonces ya nosotros podemos revisar en nuestros embriones cuáles son las lesiones que generan los virus. En el laboratorio nosotros trabajamos 2 virus, como ya les había comentado, el virus de Newcastle y el virus de bronquitis infecciosa son los que vamos a trabajar. Las lesiones que se observan en el virus de Newcastle, al menos con las cepas que nosotros tenemos en el laboratorio, van a ser lesiones de tipo hemorrágicas. El virus de Newcastle generalmente se va a empezar a replicar en lo que son las células endoteliales, lo cual va a generar alteraciones en la estructura vascular, y esto nos va a generar que se produzcan hemorragias. Entonces lo que vamos a observar son la membrana coralantoidea hemorrágica, como están viendo ustedes. Si ustedes comparan con esta membrana coralantoidea, esta membrana que estamos viendo aquí se encuentra completamente hemorrágica, ¿sí? Entonces esta es una de las primeras lesiones que nosotros nos vamos a encontrar cuando inoculamos los embriones con el virus de Newcastle. Y podemos encontrar estas estructuritas blancas que son uratos. Los uratos son precisamente parte de los detritos que genera el embrión durante su proceso. Es normal encontrarlos, ¿sí? Lo que no es normal es la hemorragia. Si nosotros observamos el embrión, vamos a observar que también el embrión se encuentra hemorrágico y congestionado. Vean todas estas zonas de hemorragia, todas estas son zonas de congestión de los vasos sanguíneos embrionarios que son atribuibles a la replicación del virus de Newcastle. Y una de las lesiones más características, por no decir patognomónicas, de la replicación del virus de Newcastle a nivel
embrionario es las lesiones hemorrágicas a nivel de la nuca del embrión. Tenemos que recordar que el virus de Newcastle tiene tropismo a lo que es el sistema nervioso central de las aves, y entonces al replicarse a este nivel en un animal que todavía no está perfectamente formada su cavidad craneal, podemos observar estas lesiones en la nuca muy características del virus de Newcastle cuando se replica en los embriones, ¿no? Las lesiones hemorrágicas en la nuca del embrión. El otro virus que nosotros trabajamos, el virus de la bronquitis infecciosa, nosotros podemos llegar a encontrar algo de congestión y de hemorragia al nivel de lo que es la membrana corolantoidea. No es tan marcado como en el caso del virus de Newcastle, pero sí puede llegarse a presentar. Pero lo que podemos observar nosotros es esta posición fetal exagerada. Es decir, vean cómo este embrión se encuentra prácticamente enrollado sobre sí mismo, y si se fijan, el grado de desarrollo que tienen los embriones es mucho mayor. Vean cómo aquí ya tienen los cañones de las plumas perfectamente formados, a diferencia de lo que sucede con los virus de Newcastle. El virus de Newcastle, obviamente, al tener periodos de incubación más cortos, no permite que lleguen a desarrollarse tanto los embriones como lo que veríamos en el caso de bronquitis infecciosa. ¿Sí? Entonces, primera lesión que estamos viendo aquí, hay congestión, hay un poco de hemorragia en la membrana corolantoidea, hay una posición exagerada, que si nosotros retiramos la membrana corolantoidea, vean cómo el embrión está prácticamente enrollado sobre sí mismo. ¿Sí? A esta posición, inclusive en algunos libros les llegan a llamar la posición de ovillo. El ovillo, si ustedes recuerdan, es esa bolita de estambre que utilizan cuando tejen ustedes. Entonces a esto le llaman el ovillo, y es una posición típica de virus inoculados con bronquitis infecciosa. ¿Sí? A estos embriones que presentan la posición de ovillo tenemos nosotros que revisar los órganos internos. En el caso de los virus de bronquitis infecciosa que nosotros trabajamos en el laboratorio de virología, hemos detectado la presencia de lesiones en el hígado. Este es el hígado embrionario, y vean estas lesiones blanquecinas que están sobre el hígado, sobre el parénquima hepático. ¿Sí? Estas lesiones son atribuibles al virus de bronquitis infecciosas. En cortes histológicos se ha visto que estas son zonas de necrosis que genera el virus de bronquitis infecciosa al replicarse en este tipo de órganos. ¿Sí? Otra de las lesiones típicas ocasionadas por los virus de bronquitis infecciosa es los depósitos de uratos a nivel del estroma renal. ¿Sí? Los uratos, como ya lo habíamos mencionado, son los detritos o metabolitos que generan los embriones. Estos deben de acumularse en la membrana corolantoidea, en el saco, en la cavidad alantoidea. El problema es que cuando el virus de bronquitis se replica en lo que es el estroma renal, va a generar que haya obstrucciones en las vías de excreción de estos uratos, y entonces los uratos se quedan acumulados en el parénquima renal, y entonces los vamos a encontrar. Vean estos riñones, ustedes van a retirar todo lo que son las vísceras abdominal celíacas, y van a encontrar los riñones de los pollos pegados a la cavidad, y estas marquitas blancas son los depósitos de urato. Este conjunto de lesiones nos están indicando entonces que el virus de bronquitis infecciosa se replicó apropiadamente en estos embriones. ¿Sí? Estas son las lesiones características para bronquitis infecciosa. Y finalmente, cuando hacemos inoculación de membrana corolantoidea con virus que pertenecen a la familia Poxviridae o con algunos virus de la familia Herpes viridae, podemos observar este tipo de lesiones a nivel de la membrana corolantoidea. En esta imagen tenemos un embrión, ¿sí? Donde vamos a observar hemorragias muy marcadas a nivel de lo que es la membrana corolantoidea. ¿Sí? Si nosotros le retiramos esta membrana y hacemos un lavado para retirar el exceso de sangre, estas son las lesiones que estábamos mencionando. Esto que están viendo ustedes es lo que se denomina como POC o placa. Estas son las placas que generan este tipo de virus en la membrana corolantoidea. ¿Sí? O podemos observar diferencias como en esta otra membrana, donde ya se lavó perfectamente, se puso en un fondo oscuro, y vemos estas zonas características que son las placas que generan los virus
que se replican a este nivel. Aquí hay otra fotografía donde observamos la formación de estas placas, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunos virus especiales, como los virus de viruela aviar, como los virus de ectima contagioso, como el virus de laringotraqueitis infecciosa aviar, que son virus que tienen esta capacidad, si nosotros los inoculamos en la membrana corlantoidea, este es el tipo de lesiones que podemos nosotros observar que se generan. Y podemos valorar tanto el tamaño de las placas que generan y la cantidad de placas que generan para poder hacer un estudio hasta cierto punto indirecto de virulencia de este tipo de virus. Y hasta aquí entonces estas son las